La trayectoria del objeto poliédrico muestra el recorrido del objeto en la animación. Este recorrido está basado en las claves de posición que se crearon utilizando la herramienta mover para desplazar el objeto mientras el botón animar se encontraba activado. En el siguiente ejercicio vamos a utilizar un controlador para conseguir que un objeto siga un recorrido sin necesidad de crear claves de posición manualmente. Pulsar el botón Formas del panel de comandos Crear y activar el botón Polígono de la persiana tipo de objeto. Pulsar en el centro del visor superior y arrastrar para crear un hexágono con un radio aproximado de 130 unidades. A continuación, activar la opción circular de la persiana Parámetros para convertir el hexágono en un círculo. Abrir el panel de comandos Modificar y pulsar el botón Editar Spline de la persiana Modificadores. Activar la herramienta Seleccionar y Mover y desplazar los vértices de la forma para crear un recorrido ondulado. Una vez creado el recorrido, vamos a indicar el objeto que se desplazará por él. Seleccionar la tetera. Abrir el panel de comandos Movimiento y la persiana Asignar controlador de ese panel. Seleccionar la etiqueta Posición en la ventana de la persiana Asignar controlador y pulsar el botón Asignar controlador situado encima. En el cuadro de diálogo Asignar controlador Posición, seleccionar la opción Recorrido y pulsar el botón Aceptar. Ahora, la posición de la tetera está controlada por un controlador de recorrido, y ya no podemos utilizar la herramienta Seleccionar y Mover para desplazar el objeto en los visores. Pulsar el botón de Asignar recorrido de la persiana Parámetros de recorrido y pulsar sobre la forma Spline. La tetera se situará en el primer vértice de la spline. Como recorrido, se puede utilizar cualquier forma que contenga una única spline abierta o cerrada. Mover el regulador de tiempo y observar cómo la tetera se desplaza a lo largo de la spline. Utilizando los controles de la persiana Parámetros de recorrido, se puede modificar el comportamiento de los objetos mientras siguen un recorrido. Activar la opción Seguir del área Opciones de recorrido, situada dentro de la persiana Parámetros de recorrido. Cuando la opción Seguir está activada, la tetera cambia su orientación para seguir el contorno de la spline y al desactivarla, recupera su orientación original. Activar la opción Peraltar, situada a la derecha, y observar cómo ahora la tetera se inclina al pasar por las curvas de la spline. Introducir el valor 0,9 en el contador peralte para aumentar la cantidad de peralte. Dejamos de actuar sobre el regulador de tiempo y lo situamos en un cuadro donde se puede apreciar el peralte con claridad. Utilizar las flechas situadas a la derecha del controlador peralte para ajustar su valor. Se pueden utilizar valores de peralte positivos y negativos. Y observar cómo cambia la inclinación de la tetera. Finalmente, dejar el valor del contador peralte en 0,7. Pulsar el botón Track View de la barra principal para abrir la ventana Track View. Pulsar con el botón derecho del ratón sobre la etiqueta Objetos en la lista jerárquica y seleccionar el comando Expandir todo en el menú que aparece en la pantalla. Desplazarse hacia abajo en la lista jerárquica hasta llegar a la pista Posición del objeto tetera 01. Observar que aparece una nueva pista Porcentaje como descendiente de la pista Posición. Activar el botón Editar claves de la barra de herramientas de Track View y pulsar con el botón derecho del ratón sobre la clave de la pista Porcentaje que está situada en el cuadro 0. En la pantalla aparecerá el cuadro de diálogo Información de claves. De forma predeterminada, el controlador recorrido asigna dos claves, una en el cuadro 0 y otra en el cuadro 100. Utilizar las flechas del cuadro de diálogo Información de claves para pasar de una clave a otra y observar que el valor numérico del contador valor cambia de 0 a 100. Este valor es el porcentaje de la posición de la tetera en el recorrido,
tomando como punto inicial el primer vértice de la spline. Ajustando la posición de la barra de rango de la pista posición, se puede cambiar el punto del tiempo en que la tetera se desplaza en toda la longitud del recorrido. Arrastrar hacia la derecha el extremo izquierdo de la barra de rango de la pista posición hasta el cuadro 25 aproximadamente, y el extremo derecho hacia la izquierda hasta el cuadro 65. Mover el regulador de tiempo y observar cómo la tetera permanece quieta en el rango de cuadros de 0 a 25. Recorre toda la spline en el rango de 26 a 65 y vuelve a permanecer inmóvil en el rango de cuadros de 66 a 100. Arrastrar la barra de rango de la pista posición y desplazarla a otro rango de cuadros. Volver a reproducir la animación y observar cómo la tetera vuelve a recorrer toda la spline, pero ahora en un rango de cuadros diferente. Detener la animación. Si se cambia el porcentaje de cada clave, se puede cambiar la distancia recorrida por la tetera. Utilizando el cuadro de diálogo información de claves, seleccionar la clave 1 e introducir el valor 0 en el contador tiempo. Y seleccionar la clave 2 e introducir el valor 100 en el contador tiempo. De este modo, se consigue restablecer el rango de animación original para que cubra los cuadros. Seleccionar la clave 1 e introducir el valor 35 en el contador valor. Y seleccionar la clave 2 e introducir el valor 75 en el contador valor. Ahora, la tetera se desplazará durante el rango de cuadros de 0 a 100, pero comienza el movimiento a un 35% del recorrido. Utilizar el cuadro de diálogo información de claves para volver a asignar el valor 0 a la primera clave y el valor 100 a la segunda. Asegurarse de que se encuentra seleccionada la etiqueta porcentaje en la lista jerárquica. Activar el botón curvas de función de la barra de herramientas de Track View. La forma predeterminada de la curva de función de la pista porcentaje es una línea recta que va desde el 0% hasta el 100%. Activar el botón añadir claves de la barra de herramientas de Track View y pulsar en el centro de la curva de función para añadir una nueva clave en el cuadro 50 aproximadamente. En el cuadro de diálogo información de claves, seleccionar el icono de tangente personalizada en uno de los dos iconos de la tangente desplegables. Activar el botón mover claves de la barra de herramientas de Track View y desplazar hacia abajo el asa de tangente situada a la derecha del punto clave para crear una curva de función con forma de S. Mover el regulador de tiempo y comprobar cómo ahora la tetera avanza por el recorrido, retrocede y después sigue avanzando hasta llegar al final del recorrido. El controlador a observar obliga a un objeto a orientarse constantemente en la dirección de otro objeto. Vamos a utilizarlo para conseguir que un objeto mire constantemente a la tetera. Abrir el panel de comandos Crear y activar el botón de la persiana tipo de objeto. Crear un cono en el visor perspectiva aproximadamente en el centro del recorrido, que tenga un radio 1 de 25 unidades, un radio 2 de 0 unidades y una altura de 65 unidades. Abrir el panel de comandos Movimiento y seleccionar la etiqueta Transformar en la ventana de la persiana Asignar controlador. Pulsar el botón Asignar controlador.
En el cuadro de diálogo asignar controlador transformar, seleccionar la opción observar y pulsar el botón aceptar. El cono rota y se sitúa en una posición horizontal. En la ventana de la persiana asignar controlador, se puede observar que el controlador observar es el encargado de manipular el controlador transformar. Las transformaciones posición y escalar tienen asignadas controladores Bézier, mientras que la transformación rotación se ha convertido en ángulo de rodaje. Ahora, solo se puede ajustar la rotación del objeto alrededor de su eje Z porque el controlador observar utiliza los ejes X e Y para conseguir que el objeto se oriente hacia su objetivo. Activar el botón Designar objetivo de la persiana Parámetros de observación y pulsar sobre la tetera. Ahora, el cono da la espalda a la tetera. Activando y desactivando la opción Voltear, situada en el área eje de la persiana Parámetros de observación, se puede invertir la dirección del cono. Mover el regulador de tiempo y observar cómo el cono apunta a la tetera mientras ésta se desplaza a lo largo del recorrido. Activar la herramienta Mover y desplazar el cono a otra posición. El cono siempre se orienta en dirección a la tetera, y si volvemos a reproducir la animación, podremos observar que nunca deja de mirar a su objetivo. Utilizando la ventana Track View, se pueden copiar y pegar objetos y controladores de animación, lo que permite transferir cualquier pista de animación de un objeto a otro y reemplazar objetos sencillos por otros más complejos. Vamos a utilizar estas funciones para hacer que el cono observe a otro objeto en lugar de la tetera. Abrir el panel de comandos Crear y seleccionar la opción Primitivas extendidas en la lista desplegable subcategorías. Activar el botón poliedro de la persiana tipo de objeto. Seleccionar la opción Estrella 2 de la persiana Parámetros y arrastrar en el visor Perspectiva para crear un poliedro con un radio aproximado de 40 unidades. Activar el botón Animar y desplazar el regulador de tiempo al cuadro 100. Introducir el valor 1 en el contador Q de la persiana Parámetros para cambiar la forma del poliedro y desactivar el botón Animar. Arrastrar el regulador de tiempo hacia la izquierda y la derecha para ver cómo cambia la forma del poliedro durante la animación. A continuación, vamos a sustituir la tetera por el poliedro. Pulsar el botón Abrir Track View de la barra principal para abrir la ventana Track View. Pulsar con el botón derecho del ratón sobre la etiqueta Objetos y seleccionar el comando Expandir todo en el menú que aparece en la pantalla. Seleccionar la etiqueta Objeto, Poliedro, en la lista jerárquica y pulsar el botón Copiar objeto de la barra de herramientas de Track View. Seleccionar la etiqueta Objeto, Tetera, en la lista jerárquica y pulsar el botón Pegar objeto de la barra de herramientas de Track View. Seleccionar la opción Copiar en el cuadro de diálogo Copiar y pulsar el botón Aceptar. La tetera adopta la forma del poliedro manteniendo su color original. Esta se debe a que en realidad no hemos sustituido la tetera, sino que hemos asignado la geometría y los parámetros de creación del poliedro a la tetera. En la lista jerárquica de Track View, el objeto se sigue llamando tetera 01, pero sus parámetros corresponden a los de un poliedro. Seleccionar el poliedro original y pulsar la tecla Suprimir para borrarlo. Pulsar el botón Reproducir y observar cómo el poliedro se desplaza a lo largo del recorrido mientras cambia su forma, y el cono sigue todos sus movimientos.